buenas tardes, amigos. Estamos en una emisión más del Almuerzo Picante. Hoy nos corresponde estar con ustedes hablando de diversos temas. En este viernes 28, día de San Judas, dicen algunos, pero no, es el 28 de octubre. Hoy uno de los días que le celebran y que por supuesto esto ha llevado a que algunos lleven este antifaz, ¿no? Tampoco es por eso, es porque queremos de verdad ya salir de la fase naranja y lo insistimos, cúbrase, cuídese. Y en esta sesión nos acompañan en el arranque de este programa nuestro querido amigo Carlos Gómez. Saluda a Carlos y se quita la máscara. Maestro, muchas gracias. Ponte la otra, no es cierto, muy bien. Y Sigifredo Rodríguez Coria. Acá estamos, maestro. En Carlos. Oye, pues lástima por lo de tu hermano, mi querido Sigi, el Manuel el Loco Valdés, a nuestro amigo Germán. Se nos fue. No, miren, se nos fue el loquito. La verdad es que el Roquito Loco Valdés ya estaba, le ganó un poquito a nuestro distinguido eterno Chabelo. Pero bueno, más allá de esas noticias así fabulosas y raras, queremos comentar con ustedes temas que sin duda van a ser de su interés, como lo hemos hecho en este programa. Y vamos a empezar con platicarles un poco de esto que está ocurriendo en México, porque estamos próximos ya al inicio del periodo ordinario de sesiones. En la próxima semana, el 1 de septiembre, debe instalarse el Congreso en su periodo ordinario. Se van a hablar, ya ha estado sonando mucho quienes van a estar al frente de la mesa directiva. Vamos a platicar también un poco del tema de algunas iniciativas, como es el de la vida saludable para el caso de la Ciudad de México. También arranca el Congreso local, aunque 15 días después su informe, hacia el día 17 de septiembre. Y tenemos, por supuesto, también algunos temas de diversa índole y características, como son los de carácter internacional, relacionados, entre otros, con lo que ocurre por allá en el extremo en el Medio Oriente, con Bielorrusia, que dicen que son europeos, otros dicen que no. Pero bueno, ahí hay un conflicto político más o menos severo. Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar, y por supuesto, es algo que también ha estado circulando en las redes y que nos va a platicar un poco nuestro querido amigo Carlos, sobre un libro que ya se sabe, ya se está circulando en redes, originalmente se iba a publicar y que se llama Felipe el Oscuro, y que narra pues las historias, vicisitudes y características psicopolíticas y emocionales del personaje que presidió este país, el señor Felipe Calderón Hinojosa Fecal. Y bueno, también les quiero decir, ya está con nosotros nuestro querido amigo Oscar Ruiz Vargas, que se le olvidó el tapabocas, pero ya ni modo, ahí lo aceptaremos. Es el que tiene a sus espaldas. Es que sí, es un tapabocas enorme. Exacto, es una protección. Sí. Eso habla de que tiene unas intervenciones y una gran boca. Bueno, pues ni hablar, compañeros, no podemos decirles más que bienvenidos. Este es el programa con ustedes y vamos a trabajar. Es viernes. Es cierto. No todo el mundo lo sabe, algunos lo han olvidado, pero ya es viernes. Y sí, el viernes tradicionalmente era un día movidón, el cuerpo empezaba a sentir necesidad de esto que le llaman sed de la mala, ¿no? Y más el viernes de quincena, ¿no? Además. Como moverlo, este es viernes de quincena y además insisto, es un viernes previo, el 28 de septiembre, previo a San Juditas, hora de poder todavía hacer algunas cosas para llegar al mero 28 y pedir perdón. Pero bueno, pues empecemos entonces. Como siempre, el tema que elegimos tiene ciertos contrastes y problemas, y le voy a pedir a nuestro amigo Sigi, si está de acuerdo, que nos puedas marcar el entorno, en qué va esto de la agenda legislativa y por qué andan tan preocupados. No, ya empezó con el tema del COVID. Siempre le Perdón, me equivoqué. Pero ok, empecemos con el COVID. Muy rápido. Adelante. Muy rápido, pues Ulises, Carlos, Oscar, pues miren, por esto fue por la situación por la que, entre otras, escogimos salir con el con el cubrebocas. Miren ustedes nada más, íbamos muy bien, este fue el pico que pasamos después de la primera bajada, donde había muchas esperanzas, y ahí vamos para arriba otra vez. Ya ni siquiera es para la Ciudad de México, ya ni siquiera es la meseta. Estábamos en una planicie, meseta, pues, y ya la rebasamos en la semana que va del 17. Ese es el riesgo de las mesetas, ¿no, mi querido Sigi? Sí, se puede crecer en cualquier momento. Mesetas, maestro, no macetas. No, meseta. ¿Qué recetas? Mesetas, no pesetas. Ah, ok. Bueno. Las peceras, las peceras de la justicia. Y entonces no, en lugar de ir hacia abajo,
se volvió a implementar. Muy bien, pues ahí estamos. Por eso, por favor, ya lo anunció. Bueno, pero no vamos a salir del color naranja si no nos aplicamos. Síguele, aplíquese. por favor, amigo. Muy bien. El hecho de que vivamos en el altiplano no significa que tengamos que tener una meseta tan alta. Correcto. Tan prolongada. Hay de mesetas a mesetas. Agenda legislativa. Pues en esta parte del COVID, de los contagios y los desafortunados decesos que hemos tenido en México, en gran medida se deben ha incidido directamente a la población adulta mayor, pero también a aquella población que ha tenido... Oye, Oscar, por cierto, hoy es Día del Abuelo. Felicidades. Pues, un beso y un abrazo para todos los abuelitos de México y del mundo. A don Beto le mandamos un saludo muy cariñoso. Se va a enojar. Saludo cordial, un abrazo enorme, gigante para el buen Betito, que próximamente lo tendremos aquí en el programa para que nos regañe. Bueno, pues les decía, esta parte de la obesidad en México ha abonado precisamente a esta pandemia del coronavirus a generar grandes efectos y complicaciones en la salud. Ha sido un tema de salud pública desde hace muchos años, como bien lo sabemos, y en los últimos, del 2012 al 2018, se incrementó en más de 3% la obesidad en el país, para colocarnos actualmente ya en el 75% de la población tiene problemas de obesidad, sobrepeso. Sobrepeso no es igual a obesidad, pero el 75% de la población ya tiene problemas de sobrepeso. Y esto implica obviamente una mayor vulnerabilidad a enfermedades crónicas, discapacitantes y también degenerativas. Por ello es que el Congreso, tanto el Congreso de la Unión como el Congreso de la Ciudad de México y algunos congresos de los estados, como es el caso de Oaxaca, han realizado y lanzado iniciativas para moderar y limitar el consumo de productos chatarra. En este caso le toca ya a la Ciudad de México implementar algunas iniciativas que van a reformar sobre todo 3 leyes. Una es la de establecimientos mercantiles, otra es la ley de las niñas, los niños y los jóvenes, y la tercera sería la ley de salud, tanto la local como la general, para efecto de que no se pueda consumir ya alimento chatarra en los espacios de educación pública. Y bueno, también tomar algunas previsiones para efecto de llevar a cabo una vida más saludable en este contexto para las niñas, los niños y los jóvenes de nuestra ciudad y por supuesto del país que tanto daño ha hecho a México y que también ha costado tantos recursos al sector de la salud pública, la contención y la atención a estas enfermedades que se generan por todos estos alimentos chatarra, muy ricos en azúcares, ¿no? En carbohidratos y muy malos para el metabolismo y para la salud. Pues por alusiones personales quisiera yo hacer una durante mucho tiempo, había que decirlo, es curioso, ¿verdad? Cuando las personas realizaban más ejercicio, estaban menos sedentarios, la persona que era obesa, eran los gorditos felices, tenían una asociación de obesidad con felicidad que no correspondía tampoco con aquellos años con la realidad, sino con una valoración genérica de que quien era gordo era seguramente porque era feliz, consumía más, era rico incluso. Con el tiempo se fue demostrando que, bueno, había los gorditos simpáticos y poco a poco fueron motivo de burlas, de exclusión. Y hoy podríamos decir que una etapa en la que vivimos, sobre todo posterior a los sismos del 85, las escuelas hicieron que los niños ya no corrieran, no brincaran, no jugaran, no empujaran, no nada, estuvieran sentaditos y no hicieran nada. Y llegaron con ellos también las nuevas tecnologías que hicieron que los pequeños, en lugar de salir a jugar, a correr, como muchos de nosotros lo hicimos en nuestra infancia, en diferentes espacios públicos, se dedicaban a jugar maquinitas, dirían algunos, plataformas, otros juegos de televisión, y que terminaron por hacer una estructura de formación y de trabajo asociada a ello. Hoy se habla mucho de la salud pública, creo que es un elemento importante lo de los alimentos, hay que definitivamente trabajar mucho en ello, pero también, sin lugar a dudas, una vida saludable también es una vida de socialización. Y hoy estamos frente a un proceso donde también tenemos que hacer ejercicio, compartir, ser solidarios, y creo que son las grandes enseñanzas de este espacio. Habría que ver cómo, de alguna manera también, si no es por norma, por lo menos por hábitos,
logramos que también las personas dejen de tener una actitud silente, de estar todo el tiempo en algún lugar físicamente sentado sin realizar actividad física. Perdón, mi querido Carlos, adelante. Me agrada mucho la iniciativa, sin embargo, vamos, o sea, fiel a mi costumbre, pues voy a poner ahí los negritos en el arroz, ¿no? Vamos a, qué bueno que cada vez más entidades estén sumando esta iniciativa de Oaxaca, vamos, me encantaría que en Oaxaca se hicieran leyes para que las familias no entregaran a sus hijas a cambio de 2 chivas y 2 cartones de cerveza y que les vendieran papitas y chocolates, ¿no? O sea, me encantaría que eso, se hicieran leyes para que eso no sucediera en vez de privarlos. Pero sí hay leyes para eso, Carlos. Vale, pero lo siguen haciendo. Bueno, también siguen vendiendo papitas. ¿No? Me encantaría que eso pasara. En vez de decirle a los chavitos que ya no coman papitas, que ya no coman cereal dulce, etcétera, ¿no? El maestro Ulises habló sobre socialización y el primer espacio donde uno socializa es precisamente la familia, vamos. Y en ese sentido, entonces, los papás que tienen a los hijos comiendo ese tipo de cosas para que se entretengan, igual con lo mismo va a pasar con los juegos de video. Los tienen ahí para que no estén molestando a los adultos, para que no intervengan, y no haya comunicación, no haya familiaridad. Lo mismo van a seguir haciendo esos papás. Dale, te voy a comprar las papas, te voy a comprar los chocolates, te voy a comprar los caramelos. Vamos, la gente que ha acostumbrado a sus hijos a ese tipo de ingesta calórica, lo van a seguir haciendo. Vamos, es responsabilidad de la familia, o sea, no tanto del Estado, creo yo. Estás comentando que los niños prácticamente han venido a ser disruptivos, ¿no? Para la comodidad o el confort de los adultos. Pero creo que podemos retomar buenas prácticas a las que nosotros nos acostumbraron y que experimentamos cuando éramos niños. Bien lo decía Ulises, salíamos, jugábamos en la cuestión del recreo. Aquí hay algunas cicatrices de aquellos juegos, justamente, de correr, de andar, de disfrutar, de ejercitarse, de sudar. Cuando no llegábamos a la casa, abríamos el refrigerador, sacábamos el agua de limón o el cartón de leche y nos lo tomamos de manera directa. Perdón, pensé que otro cartón. O nos pegábamos a la llave de la casa y nadie decía, no tomes de esa llave. Grifo, claro. Y ahora resulta que ya... Al grifo, estás hablando de nuestro amigo... No, por favor, están hablando de otro tipo de cartones. De otro tipo de grifos, ajá. Y cartones. El ser mitológico, que es mitad águila, mitad león. No, a la llave del agua. A ver, síguele, Oscar. Pero, y esta costumbre muy agradable de llegar a la mesa, sentarte y a ver una jarra de plástico, de vidrio, figurar al centro de la mesa para poder servir agua. Perdón. También sabor natural, de fruta. Ahora ya la vemos a través de un casco, ¿no? De intercambio, desechable o retornable, de alguna marca de refresco que obviamente tiene un gran contenido calórico y que es muy malo para la salud, para el efecto de los riñones, de muchos componentes del cuerpo. Y que propicia enfermedades como... Diabetes. La diabetes, hipertensión. Ni más ni menos. Hipertensión, sí, también, efectivamente. Y bueno, creo que, claro, esto es nada más muestra de un ejercicio por parte del legislativo de retomar una ruta de la vida saludable, pero va a ser un esfuerzo obviamente compartido entre las autoridades, entre las familias, entre los círculos de socialización, entre las escuelas. Va a ser un una gran suma de esfuerzos y de valoraciones sin duda. Pero ya hemos dado cuenta cuánto cuesta al erario público precisamente el tratamiento de estas enfermedades. Y bueno, ahora la sanción me parece mínima para los establecimientos mercantiles que vayan a vender estos alimentos chatarra a los menores de edad y a las escuelas. Va a oscilar entre los 11,000 y los 31,000 pesos de multa o de sanción. Para quien... Bueno, esa es la propuesta, Oscar, esa es la propuesta. La iniciativa. No lo des por sentado. La resistencia va a ser enorme y quizá, como lo decían algunos, bueno, tiene efectos que no solamente son la ingesta del material, es también el deseo. ¿Quién no sabe que los niños, por ejemplo, lo estábamos comentando hace un momento con los compañeros en la comida, y venir a comprar la cajita feliz por la cajita, no por la comida? No es lo que están buscando.
van por el huevito Kinder, por el juguete, no por el chocolate. Bueno, La Ulises, mercadotecnia se ha orientado fuertemente a cambiar en los niños la forma de consumo a partir de objetivar en ellos un deseo distinto a lo que es el alimento. Y bueno, eso es algo que no vas a resolver solamente con multas. Perdón, Sigi. claro, no, pero sí, efectivamente también está contemplado en la iniciativa justamente que no tengan algún gancho extra que sea externo al producto que se ofrece para que la gente se pueda, o los niños sobre todo, quieran desear el producto por el premio. Yo creo que matizando un poco lo que estaba diciendo Carlos, efectivamente sí hay una bola de pendientes, pero no quiere decir que este no sea uno de ellos, ¿no? O sea, sí hay una parte de la población y en estos mismos lugares, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en donde sí efectivamente... Guerrero. En Guerrero, así es, que hay mucha pobreza, pues sí, la gente, a veces, algunas familias, no le dan el respeto suficiente pues, a las mujeres en esos lugares y además hay un abuso, cosas por el estilo. Pero no quiere decir que no también sean además víctimas justamente de todas estas enfermedades que pues, les está afectando a toda la comunidad, ¿no? Y además se está concatenando con el nuevo etiquetado, ¿no? De los productos. Son varias cosas justamente lo que quería comentar. Es ahí donde quiero ver ahora sí a los publicistas de veras que empiecen a hacer campañas acá que para llegarle a los morritos para esos productos, a ver si es cierto. No nomás pongan el personaje de Nickelodeon, el personaje acá de por supuesto. Pero nada más a ver, nomás échenle cuentas del caso de las comorbilidades y el número de vidas que ha costado en el caso de la pandemia. Creo que además en México es de los pocos lugares donde he visto estudios acerca de las comorbilidades y donde forman parte del núcleo, del corpus central de los datos que se publican. En otros lados no está sucediendo. Y me refiero a lugares donde pues, se generan este tipo de abusos también por parte de las compañías, porque eso es lo que sucedió en México. Se le permitió el abuso a las compañías al grado que comentábamos en alguno de los programas hace poco, que se había mencionado que el consejo que regulaba la publicidad y los anuncios, el etiquetado, pues, eran las empresas mismas. De esa manera, evidentemente, pues no debe haber ningún defensa de la población. Las empresas, como bien dice Ulises, juegan con este deseo, ¿no? El deseo permanente de saborear, de degustar un producto que le caiga bien al cuerpo y que aprenda los sentidos. Este oscuro deseo. Ah, no, ¿verdad? Ese es Felipe el Oscuro, Fecal el Oscuro. Ah, tienes razón, ya me salté de tema, hombre. Sí. Bueno, quizá nada más para cerrar un poco, y quiero que hay que comentarlo en parte de la comisión, de lo que debatimos y trabajamos. Cierto, hay más temas. Este es uno de los temas que por lo menos estará en la mesa de discusión del Congreso local. Decía yo, vienen los demás debates relacionados con temas interesantes como nombramientos de uno de los fiscales importantes, que es para delitos electorales, que será una de las tareas que tendrá que emprender este Congreso. Por supuesto, el conocimiento de la glosa y el manejo del presupuesto para una ciudad que también se vio afectada gravemente por la pandemia, y habrá que ver cómo estarán construidos los acuerdos al respecto. Una cosa que sí llama la atención es que ha estado en los medios a nivel del Congreso Nacional la disputa por la mesa directiva. Y ha estado además, digamos, marcada por los ritmos que han tenido partidos como Morena, que es hegemónico dentro de la representación del Congreso, sobre la composición. La composición. Uno de los que hoy está, digamos, en la palestra de los que puedan dirigir a Morena es ni más ni menos que el coordinador de la fracción en el Congreso, que es Mario Delgado, y se ha insistido mucho en que tendría que dejar la Jucopo y otras cosas para entrarle. Y en este mismo se cruzó el asunto y le han dado mucho vuelo al crecimiento del PT para convertirse en una fuerza. Crecimiento artificial. Crecimiento artificial. Además, habría que insistir en eso que acaba de decir bien el buen Carlos, porque hemos tenido tránsfugas, dirían algunos, o ha habido tránsfugas, no hemos tenido, no son nuestros. Han pasado su decisión de formar parte de un grupo parlamentario para formar parte de otro, de los partidos más pequeños, para hacer que el PT pueda obtener esta mayoría, que también así de artificial sería un acuerdo artificial o un acuerdo de presión para que no dirija el PRI la mesa, porque ya no alcanzaron los números y quien le corresponda sea al PT. Pero yo estoy seguro que esto es
pues fuegos de artificio, en mi opinión, no podría ocurrir un acuerdo de esta naturaleza que rompiera toda la gobernabilidad de la propia mesa, digamos, de la estructura de la mesa directiva. Finalmente, en este poder van a tomar decisiones sobre cómo van a quedar integradas esas instancias, pero estoy seguro que si es por esta fórmula tan, digamos, inmediata de ya tenemos más grupos de cómo estábamos representados y merecemos, lejos de ayudar a una mejor posición, va a dañar. Y desde luego, pues ha habido toda una campaña de orden mediático, metiéndole, llamémosle, no miedo, sino un poco tratando de ridiculizar la circunstancia, porque han dicho que quien estaría dirigiendo la mesa sería ni más ni menos que Gerardo Noroña. Y entonces, ¡wow! Todo ¡No! es como el gran, el terrible, el enorme, el monstruo, el que está en la antesala. Yo creo que hay que darle lugar a las cosas. Esto lo va a resolver el Congreso y lo van a resolver de una manera distinta a lo que están insistiendo en los medios, porque pues muchos estarían en la onda del linchamiento. No sé qué opinión les merezca, pero creo que eso es lo que va a ocurrir. No esperemos grandes gritos y sombrerazos, sino algunos arreglos institucionales que sí le den orientación y continuidad, porque lo que viene el Congreso, compañeros, son también el presupuesto, que no va a ser una tarea sencilla en el marco de este proceso. Está la iniciativa de reformar lo que llamaremos la coordinación fiscal, la coordinación hacendaria del país, en relación a la petición de los gobernadores, que tampoco es una tarea fácil, que tiene una serie de... El pacto fiscal, ¿no? El pacto federal fiscal. El pacto federal fiscal, claro, que es una revisión que le corresponde además por naturaleza y por su propia condición al Congreso. Y habría que decirlo, estaríamos además en medio de uno de los momentos más importantes también en fijar sobre lo que vienen los cambios constitucionales para el próximo periodo. No habrá nada que trabajar para la consulta famosa. Ya nos dijeron que quién sabe si va a haber esa consulta de juicio a los expresidentes. Lo único cierto es que también se volvió una bola de humo, una bola de nieve de repente en este tema, pero no está teniendo consistencia. No se ha modificado la ley de consulta nacional, habría que ver si la generan. Y entre ellos está el tema del fuero, de retirar el fuero a los presidentes para iniciar un juicio de procedencia y en su caso enjuiciar a los presidentes del pasado y, desde luego, lo que correspondería a los otros fueros de las otras instancias, incluido los diputados. Si le quitas al presidente, no habría ninguna razón para que ninguno de los diputados actualmente sostuvieran este privilegio, esta prerrogativa que le llamamos fuero en el caso mexicano. Adelante, compañeros. ¿Quién dijo yo? Bueno, pues a ver, me animo entonces brevemente. Me tocó primero. Es como en el dominó. ¿Quién va? Exactamente, el que pregunta. Me toca, ¿no? El dominó, siempre el que pregunta en el dominó es el que le va. Ahí voy entonces. Pues mira, coincido contigo, Ulises. Justamente el hecho de que llegara Noroña, ya inclusive algunos personajes hicieron paráfrasis jocosa al respecto de no hay peligro de que llegue, ¿no? O sea, haciendo un doble sentido. Oye, Noroña mismo que se tiró al piso en la Torre Trump. Sí, el mismo, es el mismísimo, pero... Noroña, es el mismo Noroña. El que no cambia, además, no cambia nadita. Es una cosa jocosa, digamos. Pero bueno, creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Una, la imposibilidad fáctica, política, de que un personaje como él pues, pueda hacerse cargo de este espacio. Eso creo que está rebasado, eso no va a suceder. Porque además se ha estado subiendo en el tema justamente del juicio a los presidentes políticos. Ese ha sido fue su plataforma de lo que parecía ser su conato de alcanzar la presidencia del Congreso, y eso pues está diluyendo muy rápidamente, además de que por sí solo pues no le da. Pero la otra es que sí los cambios, o sea, sí las composiciones de representación sí cambiaron. O sea, sí hay que decir que el PRI y el Verde, pues, o sea, y otros partidos están en riesgo de desaparecer por varias situaciones, por falta de representación, porque migran sus diputados, sus senadores, porque pues, por el caso Lozoya, en fin, por muchas cosas. Entonces, sí habrá que esperar un cambio. Pero ese cambio yo no creo que vaya a ser pues, en el sentido del que lo estábamos comentando, con el personajazo tirado ahí, como decía Oscar, pero sino con un acuerdo de gobernabilidad. Y eso creo que es lo que debería de privar y no le debería de mover a sorpresa a nadie, sino justamente para impulsar casos tan severos como lo que has mencionado tú, Ulises, respecto al pacto fiscal federal, que además ha estado pues ahí en el ping-pong entre este bloque de la CONAGO federalista
y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente no se ha negado, no ha dicho, no, de ninguna manera, y el pacto Además, federalista va a seguir siendo, tiene desde que nació la CONAGUA a principios de... Así O es. sea, tiene 20 años prácticamente este debate. Así es, a todos les dijo, a todos los gobernadores que le han estado mencionando, sobre todo este bloque democrático, que le han estado diciendo, no, señor presidente, necesitamos equidad con respecto a cuánto aportamos y cuánto recibimos, les he dicho, sí, se va a revisar y va por ahí. Y creo que tiene mucho que ver con la esperanza que tiene con el proyecto político, es decir, de reforzar a los estados del sur y sureste y hacerlos equitativos, es decir, generarles una verdadera productividad, que en el fondo es lo que se requiere, es lo que se necesita, creo que es lo correcto. Y si fuese entonces que el caso de los estados del norte tuvieran mayor participación por las aportaciones que dan, que tampoco es totalmente como dicen, que el norte hace todo, eso es falso, la verdad es 50% es falso. Que el norte mantiene al resto del país. Sí, no, eso es una tomada de pelo, es una tomada de pelo, ¿no? O sea, sí hay muchos estados del centro y del sur que sí producen mucho más que varios del norte, ¿no? Pero yo por ahí lo dejaría porque sí se necesita un pacto. Por cierto, ya que mencionaste, y valía la pena que mencionaste al sur, hoy fue nota también en la mañana que se dio a conocer pues una serie de fundaciones que están, digamos, patrocinando, son los sponsors de algunas de las agrupaciones que se han opuesto al Tren Maya. Como aquí tenemos un representante de la Guggenheim, yo quisiera preguntarle, señor Carlos Piojo, y a ver, se hace como que no oye. Carlos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Carlos. Sí, Es que te tengo arroz y pescado en la estufa, no quiero que se me queme. No, está bien. Lo primero, Carlos, está bien. El arroz y el pescado, claro. Bueno, Oscar, ¿tú qué crees? ¿Sí los están patrocinando o es puro chorro? ¿Es como Greenpeace o alguno de estos que estaban en contra del atún mexicano porque cazaban delfines y entonces no era correcto y entonces estaban metidos en el tema? ¿O cómo está? ¿Cómo la ves tú? Sí, por supuesto que va a haber obscuras condiciones detrás de estas agrupaciones de carácter internacional, desde el financiamiento hasta el patrocinio de acciones concretas. Nada más vamos a esperarnos tantito a que empiece ya a cristalizarse un poquito más la construcción de los tramos principales para que veamos cómo desbandadas de personas y sobre todo extranjeros, muchos de ellos, van a ponerse inclusive a tirarse sobre las vías para que no pase ningún tren sobre estos caminos. Como Noroña, exactamente. Pues lo mismo decían de los zapatistas, ¿no? Que también había un montón de lana de los zapatistas, lana extranjera apoyando a los zapatistas en 94. Y digamos, al final de cuentas, pues todos tienen intereses y todos le pueden apoquinar lana, ¿no? Desde el eterno complotista mayor, ¿no? George Soros y los reptilianos y todas estas marihuanadas que de repente salen. Y vamos, y algunas que sí han, vamos, por ejemplo, la política exterior alemana se basa mucho en las fundaciones, ¿no? Y las cuatro que están aquí en México tienen vínculos muy, muy estrechos con los partidos políticos que representan ese abanico en cuanto a la ideología se refiere, ¿no? Está la Konrad Adenauer con vínculos muy estrechos con el PAN, la Friedrich Ebert con vínculos muy estrechos con el PRD en algún momento, que era la socialdemócrata, está la Ebert, están... Vamos, Alemania se ha caracterizado por tener fundaciones que apoyan ciertas ideologías políticas. En el caso de Morena, vamos, hay que reconocer que hubo también un gran interés de Podemos, de España y del Partido Socialista Obrero Español en el caso de Morena, ¿no? O sea, todos tienen, y quien tiene para repartir, reparte según sus intereses. Y además recordemos que México está en pañales en la conformación de organizaciones y asociaciones civiles o de la ciudadanía o sociedad organizada. Y en este sentido, pues estamos muy por detrás de países europeos en la conformación de la fuerza social organizada, no como partidos políticos, sino como asociaciones civiles o sociedad civil. Y bueno, resulta infame de alguna manera que... Sobre todo, ¿sabes qué, Oscar? Aquí en registro tenemos muchas, pero en actividad, en membresía, de verdad que son muy pocas. O sea, pero aún saber que aquí tenemos un montón de asociaciones que son por 5 personas, reciben apoyos, desaparecen, que fue un poco lo que pasó con todos los apoyos a las niñas y a los niños que daban clases o a los que les ayudaban, y que muchas de ellas eran pues prácticamente fantasmas. Fantasmas. Pero ahí yo sí quisiera... Ya se nos está acabando de nuevo el tiempo para irle dando, y yo quiero escuchar a Carlos antes de que se le queme el arroz y se le vaya el pescado por la coladera. Platícanos del libro que ahora está circulando y que ha sido motivo también de controversia, que le llaman Felipe, o que tiene por título más correctamente Felipe el Oscuro.
Claro que sí, maestro, muchas gracias. Sí, cuya autora es Olga Warnat, ¿no? Que hay que acordarse que es la misma periodista de origen argentino que tuvo un encontronazo dentro del Foxiato con Martita la Piadosa, ¿no? Tuvo precisamente un encontronazo con ella. Y vamos, el libro de Felipe el Obscuro es un reflejo de una biografía no autorizada, obviamente, por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Pese a que, por lo que dice la Pensé que autora Olga Warner. que él es el estrella del libro, ¿no? Que dice que Sí. le entrevistaron, pero lo agarraron pedo. No, Olga Warner dice que solicitó la entrevista con él. Y se la negó. Se la negó completamente, ¿no? Básicamente, es un libro, vamos, no está saliendo ahorita por casos fortuitos ni porque está aprovechándose una coyuntura. No, el libro estaba listo desde hace 6 años, es decir, recién acabando el sexenio de Calderón, empezando el de Peña Nieto. El libro ya estaba listo. El problema es de que... O sea, no está actualizado entonces. No, es que vamos, es que no tiene por qué estar actualizado porque Felipe se salió de la vida política, la que entró fue Margarita, ¿no? O sea, Felipe ya se hizo un lado como expresidente, ¿no? Y no estuvo opinando mucho. Entonces, básicamente, el libro lo que pretende es un retrato no solamente de su sexenio, ¿no? Porque también se mete un poco en la vida previa a que fuera un sujeto público, Felipe Calderón, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje que refiere de que él tenía mucho rencor y mucha reticencia a la educación pública porque no fue aceptado a estudiar Derecho en la UNAM. Hay que recordar que en ese entonces la UNAM tenía como Él es política... egresado de la Libre de Derecho. De la Liebre de Derecho. Y los abogados como Oscar siempre aspiraban a estar en la Libre y entraron a la UNAM. Hay que recordar la política que tenía la UNAM en ese entonces. O sea, si la universidad pública de tu estado ofrecía la misma licenciatura a la que tú querías entrar, no te dejaban entrar. Y en este caso, la carrera de Derecho sí se ofrecía en la Nicolaita. Vamos, pero Calderón era demasiado fifí para ir a la Nicolaita, ¿no? Y no quería estudiar en la Nicolaita. Esa era una política que tenía la UNAM en aquellos ayeres. Es que dicen que son más borrachos los de la UNAM, ¿no, Oscar? Falso, Ulises. Joyas, ¿no? En Eso sí. reunión. Eso sí. Oiga, ahora, pero también... ¿por qué ese libro? El libro estaba ¿no? listo. Si el libro estaba listo desde hace 6 años, ¿por qué se tardó todo el sexenio de Peña en salir? Bueno, porque la amenazaron y a la editora. Exactamente, es a lo que iba. Por ello estuvo en el exilio prácticamente durante todos estos años. Igual como amenazó a los Vargas para que saliera Carmen Aristegui del aire, igual como amenazó, por ejemplo, al espacio de Gutiérrez Vivó, pues sí, ¿no? Claro, y lo extinguió, ¿no? Prácticamente. Lo extinguió. O al exilio también. No, su asistente, el mismo asistente de Olga Warner, por lo que dice la nota, él también se tuvo que exiliar y el director de Planeta en México decidió cancelar la publicación allá en el 2012, ¿no? Ay, el editor sacó a su familia del país, así a ese grado, el editor de Planeta en México sacó a su familia del país, Edgar se fue a Praga y Olga se fue a Miami, ¿no? Correcto. Entonces, pues, esa es la bronca. Oigan, pues antes de que se acabe el tiempo, los ejes temáticos rápidamente de este libro, ¿no? Los peores casos de corrupción en la administración de Calderón, el enriquecimiento ilícito, los favores a familiares y amigos, la protección al cartel de Sinaloa, el miedo constante a ser el peor presidente, era su temor más trascendente. Lo logró. Y su fallida estrategia de seguridad nacional. Secretarios de gobierno asesinados. Sí. Hubo 4 secretarios, 2 muertos. Y uno caído en Reforma, así, de ese tamaño, ¿no? Terrible. Y el otro en las inmediaciones, ¿no? Hacia Morelos. Así es, en Morelos. Blake Mora, ¿no? Blake Mora. Bueno, pues comentarles a los almorzantes que este libro en electrónico ya lo tenemos disponible y lo vamos a subir a la plataforma del Almuerzo Picante para compartirlo con todos ustedes. No. Todavía no. No es piratería, es cultura general. Con las debidas autorizaciones y Claro, al margen. Claro, correcto. Si usted va a utilizar el libro, por favor, cite Olga Warnat. Felipe el Oscuro. Pero léalo, se está lanzando este fin de semana, sí, vale la pena.
Ulises, Carlos, Oscar, quería hacer una apreciación nada más con respecto a las asociaciones, y lo que mencionó el presidente, que sí, ciertamente Carlos decía, cada quien puede hacer con su dinero un papalote y ponerle lana a Alemania y demás. Pero el caso, quisiera ser muy claro, tenemos, por ejemplo, Animal Político. Animal Político es un periódico. Un periódico un medio informativo, entre otros, debería de dedicarse a hacer una labor objetiva y a informar desinteresadamente, no a impulsar los intereses de quien le pague, por más que... Hacen buen trabajo, pero pues digo, les pagaron, ¿no? Pues sí, exactamente, pero quería recordar nada más casos que ya han sucedido en México. El caso del señor Sergio Aguayo, digo con todo el respeto que se le puede tener como académico, pero como comunicador y como integrante de la sociedad civil, así como se les llama en términos generales a las figuras que se volvieron un negociazo, las ACES, pues bueno, trascendió que recibía lana de la CIA, o sea, daba apoyos sociales. Bueno, claro, no directamente de la CIA, no directamente de la CIA. De hecho, y hay que aclarar, de la fundación que recibía lana, Sergio Aguayo, es una de las que está precisamente metida en lo del Tren Maya, la NED. Correcto, ¿no? Que se rumora que la CIA... Yo confiaría, Carlos, que entonces su filial no le daba los datos a la CIA, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Vamos. No solamente en los alimentos hay transgénicos, sino también en la política. Exactamente, ¿no? Entonces sí depende, ¿no? ¿Para dónde va la lana? Pero bueno, ahí la dejaría. Un tema muy polémico. Lo que sí valdría la pena, y muchas gracias por la información que nos ha dado Carlos y los complementos que han hecho compañeros, que sin duda hay todavía mucho por leer, mucho por escribir y mucho por decir. Vale la pena que también ustedes, compañeros, los que nos están oyendo, los que forman parte de este proyecto, los que amablemente nos escuchan en los comentarios, si lo desean de verdad, escríbanos. Tal vez valga la pena quien lo desee escribir. No lo podemos subir a la página, creo que sí no sería una correcta promoción. Pero lo que sí podemos hacer es que si alguien desea compartirlo, lo hagamos y demos la opinión. Pero hay mucho, todavía falta mucho por escribir. Hay mucho, digamos, todavía va a correr mucho agua, ¿no? Abajo del puente. Río, bajo el puente. Y habrá que hacer un esfuerzo de verdad importante, no para perder la capacidad de sorpresa o de estar de verdad asombrados por lo que ocurre, sino por la posibilidad real de poder revertir estos grandes afrentas a la historia, a la humanidad, a nosotros, a los mexicanos, a nuestra paz. Pues ya nos vamos, mis queridos amigos. Este ha sido una emisión más del Almuerzo Picante. Esperemos que no se le haya quemado el arroz ni el pescado a nuestro amigo, el distinguido Carlos Gómez, ni tampoco le haya caído el agua a nuestro querido amigo Oscar Ruiz, y que por supuesto... Próximamente el libro 100 maneras de hacer pescado y arroz por Carlos Gómez. Y vamos a escuchar también un libro sobre mis aventuras con mi hermano, el Loco Valdés, por parte de nuestra amiga. De moi. Ya sabemos que de esto... Lo estoy escribiendo apenas, maestro, pero ya está en proceso. Esto fue... El Almuerzo Picante. Beso para ellas y abrazo para ellos. Tápese, acuérdense que todavía estamos en el semáforo naranja, cuídese. Por favor, por todos, no lo haga por usted nada más, por los demás. Que bajemos y entremos en un semáforo amarillo, verde, y entremos en normalidad. Cuídense. Hagan mucho el amor el fin de semana. ¡Tantita madre! ¡Usen el cubrebocas! ¡Tantita madre nomás! Y si van a hacer el amor, usen el condón. Dicen, no, como ustedes se sientan. Y no. Así completo. ¡Oh! Exacto.